Hola a todos, bienvenidos a esta lección de la Escuela Pionera Extra sobre echar fuera demonios. La última vez puse el fundamento sobre cómo Jesús expulsó demonios, eligió a 12 y luego a 70 y ahora es para todos los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Esta vez hablaré sobre esto y lo haré un poco más práctico. Vamos a ver algunos ejemplos de Hechos 8, donde lees sobre Felipe y Samaria, cómo llegó a Samaria y los espíritus inmundos gritaron y salieron de la gente, y los cojos fueron sanos. Y caminaban. Creemos que Jesús es el mismo ayer, hoy, y esto es lo que deberíamos experimentar hoy. Y voy a mostrar muchos clics de video. Este es un clic en Hannover, en Alemania, hace unos días, donde puedes ver una mujer que vino y un demonio comenzó a gritar. Y mira lo que pasó. And look what happened. In the name of Jesus, in the name of Jesus. I will not go. I will not Be go. quiet, come out. Be quiet, right now, come out. I'm going. Come out. Come out right now, come on, you leave it. Come out. Ella podía caminar sin muletas después de esto. Había alegría en la ciudad. Ahora ves, ella camina sin muletas. Una gran alegría llegó a la ciudad, así como leemos en Hechos 8. Y miramos Hechos 19, cosas diferentes. Y luego vamos a poner todo junto y cómo es de expulsar demonios, cómo se trata de renovar la mente, cómo se trata del amor. El amor de Dios realmente puede librarnos. Y uso mi propio ejemplo de cómo Dios me liberó. Y usaré también otros ejemplos y luego terminaré orando por ustedes que necesitan libertad. Así que bienvenidos a esta lección de echar fuera demonios. Dios te bendiga. Bienvenidos, hola a todos, estamos de vuelta otra vez con esta lección de expulsar demonios. La última vez dije algunas cosas que ves aquí atrás de lo que hizo Jesús y cómo expulsó demonios. Llamó a 12 para hacerlo, luego 70 y ahora es para todos los que creen. Y también hablamos del último tiempo que hubo personas religiosas que vinieron con diferentes cosas diciendo que esto no es para hoy y debemos tener cuidado. Y así sucesivamente. En esta lección voy a ser un poco más práctico. Voy a continuar donde terminé, pero para ser un poco más práctico. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona expulsar demonios, renovar la mente, el uso del evangelio? Entonces, si no has visto la última lección, te animo a comenzar con eso, porque te dará una visión general de lo que voy a hablar ahora. Y también voy a mostrarte algunos videos emocionantes en esta lección sobre donde ves cómo los demonios se van y qué sucede. Y la idea es que experimentes la libertad y salgas allá afuera y eches a los demonios. Porque para esto estamos llamados. Esto va a ser realmente interesante. Realmente esperaba esto y voy a comenzar orando. Dios, gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, Jesús, porque das autoridad para salir y echar demonios y sanar enfermos y nos has llamado a predicar el evangelio. Oro para que vengas y uses esta lección para abrir nuestros ojos y nuestros oídos. Ayúdanos a liberarnos para que podamos vivir en el poder, vivir la vida que tienes para nosotros. Ven con tu espíritu y ayuda a que comparta lo que quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, expulsar demonios. Primero quiero compartir algunos testimonios porque muchas cosas están sucediendo en este momento. En realidad, solo me dijeron que voy a estar en la TV danesa, en el programa de más audiencia de Dinamarca. El lunes por la tarde. Estaré en vivo por la televisión en Dinamarca. En la televisión más importante. Y hablaré de echar demonios. Más tarde, el lunes, a las 8:30, estaré en Dinamarca transmitiendo un programa, soy parte de él, y también se trata de echar demonios. Hace unos meses, una persona me siguió
quería ver cómo nos iba cuando orábamos por la gente y cuando sucedía la liberación y expulsábamos demonios. Esto es algo que la gente habla hoy. Es raro para la gente, son realmente demonios hoy y qué ocurre cuando las personas son libres. Así que el lunes, en un programa en vivo, por la tarde, voy a estar en este programa. Ellos van a invitarme a este programa y solo quiero compartir un clip del programa en vivo que va a estar en la televisión danesa. Es un clip que se enviará donde me ves en la calle hace unos meses y cuando estaba en la calle estaba una mujer que nos miraba y le pregunté, ¿podemos orar por ti? Y ella dijo, sí, vino. Y le pregunté cuál era el problema. Y su problema era asma. Tuvo 2 operaciones en el corazón. Ella había sufrido un infarto 2 veces después de la operación. Oré por ella. Y lo que va a ver en este clip es la forma en que oro por la gente. Sostengo sus manos, hago que se tranquilicen, luego oro, los hago orar y oro para que Dios venga y los libere. A veces vemos sanidad, otras veces no. Otras veces vemos un demonio manifestándose y cómo es expulsado. Y lo que ves aquí es la forma en que reaccionas. Puede ver que ella comenzó a reaccionar y puedes ver de esta manera que hay algo demoníaco. Está en danés, pero intentaré traducir algo de lo que se dice. Vete ahora. Puedes ver que ella está reaccionando. Va hacia atrás y algo sucede. Y ven que no cierro los ojos, miro muy de cerca a los ojos de ella y veo lo que está pasando. Y algo la dejó, pude sentirlo y luego oré para que el Espíritu Santo viniera sobre ella. Dije, ¿puedes sentir algo? Y sí, volví. ¿Qué fue eso? No sé qué era. Y dije, sí, algo reaccionó en ti. Tuvo miedo y algo se fue. Intentó respirar de nuevo, mírala. Wow. Es tan diferente, dijo. Yo le dije, ¿puedes sentir que se ha ido? Can you feel it's gone? Y ella dijo, ¿dónde recibo esto después? Y yo le dije, es fácil, se trata de Jesús, no de mí. Entonces este es un video que va a ser parte del programa en Dinamarca. Estamos llamados a expulsar demonios. No debemos tenerles miedo. No debemos tener miedo de hacerlo en público. No debemos tener miedo de hacerlo en la televisión. No debemos tener miedo de hacerlo en la calle. Aún a menudo ha habido mucho miedo en la iglesia cuando considera el demonio, pero ves en la Biblia que lo hicieron libremente. No se llevaron el demonio y dijeron, wow, es un demonio, cuidado, tenemos que esconderlo en una habitación donde nadie vea. No, en la Biblia vemos que fue públicamente, afuera. Tenemos autoridad no solo para sanar, sino también para echar demonios. Con esa mujer, cuando oré por ella, pensé que era una sanidad. Pero tan pronto como oré, el Espíritu Santo vino sobre ella y el demonio comenzó a salir. Y ella fue libre. Y este tema va a llegar a mucha gente y voy a tener que estar en un programa en vivo y decir más sobre lo que Dios está haciendo. Primero, vamos a experimentar muchas personas religiosas y no creyentes. Y personas que no creen en lo que hacemos. Pero también vamos a encontrar a muchos que realmente creen. Cuando hablamos de las personas religiosas, la última vez vimos algunas cosas que decían que para que tuviéramos miedo cuando se trata de echar demonios. Y un ejemplo que se ha usado mucho para crear miedo en nosotros, dicen que es peligroso, no debemos echar demonios. Y esto es Hechos 19, versículo 13. Leemos que había 7 hijos de Seba. Y leemos que había algunos exorcistas judíos que se encargaron de usar el nombre de Jesús sobre los que estaban poseídos por demonios. Leemos también lo que sucedió
¿Qué sucedió? El demonio respondió: de Jesús sé, de Pablo sé, pero ¿quiénes son ustedes? Y entonces el demonio saltó sobre ellos, los golpeó y le quitó su ropa. Estos huyeron desnudos. Tal vez han escuchado esa historia en la iglesia. Lo he escuchado, siempre lo usan como ejemplo para crear miedo. Ten cuidado, ten cuidado. Vemos a alguien que trató de usar el nombre de Jesús, pero eran nuevos, no tenían experiencia. Por lo tanto, el hombre con el demonio saltó sobre ellos y los golpeó y tuvieron que huir desnudos del lugar. Tal vez lo has escuchado como ejemplo para crear miedo cuando vas a echar un demonio. Pero aquí no está hablando de alguien que es nacido de nuevo. Está hablando de 7 hijos de Seba, que no tienen el Espíritu Santo y que no creen en Jesús. Está hablando de alguien que no está lleno del Espíritu, que no conocen a Jesús. Y sabemos eso con seguridad al leer el texto en contexto. Cada vez que lees un texto, siempre lee el contexto. Trata de leer lo que está antes y después del texto. Porque cuando ves lo que está antes y lo que está después de ese texto, entenderás de qué se trata. Después de este texto leemos que huyen desnudos. Leemos esto. Cuando esta noticia se dio a conocer a los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, se asustaron. Y el nombre de el Señor Jesús se celebró en alto honor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos un hombre endemoniado que saltó sobre las personas que intentaron liberarlo y huyeron desnudos. Lo siguiente que sucedió fue un gran miedo vino sobre la gente y ellos adoraban a Jesús, adoraban a Dios. No tiene sentido por qué iban a adorar a Dios y por qué iban a levantar el nombre de Jesús en alto y adorarlo cuando el demonio acababa de saltar sobre esas personas y les quitó la ropa y tuvieron que huir desnudos. No tendría sentido si un cristiano nacido de nuevo hoy trata de expulsar un demonio y ese demonio se lanza sobre él, lo golpea y tiene que huir. Y la gente en la iglesia no diría: gracias Jesús, eres tan increíble, tu nombre es grandioso, glorificado y asombroso. No. ¿Por qué adoraron a Dios? Porque ellos sabían que esas personas no eran creyentes, no eran nacidos de nuevo. Ellos adoraron a Dios por lo que sucedió antes de eso. Entonces, antes de eso leemos esto. Dios hizo milagros extraordinarios a través de Pablo. Incluso el pañuelo que había tocado lo llevaron a quienes estaban enfermos y eran sanos. Y los demonios y espíritus malos los dejaban. Hechos 19:11. ¿Y qué hacer? Leemos aquí un verso antes que Dios hizo milagros asombrosos a través de Pablo. Tomaron algo de la ropa que llevaba puesta, la llevaron, y las personas enfermas o personas que tenían demonios, y tan pronto como tocaban esa ropa, los demonios salían. Y luego, ¿qué pasó? Esos 7 hijos que fueron exorcistas, que intentaron expulsar demonios, no conocían a Jesús. Vieron el milagro de manos de Pablo, así que fueron y trataron de echar al demonio en el nombre de Jesús, a quien Pablo conocía. Y el demonio saltó sobre ellos. Y la gente vio la diferencia entre ellos y los que eran no creyentes que intentaron expulsar el demonio y los verdaderos creyentes. Y el resultado fue que se levantó el nombre de Jesús en alto. Y muchos vinieron y confesaron sus pecados. Y un número que había practicado brujería juntaron sus pergaminos y todas sus cosas las quemaron.
Aquí vemos la historia completa. Que no debemos tener miedo de echar demonios porque estos no nacieron de nuevo. La historia completa es porque el nombre de Jesús no tenía autoridad para ellos y la gente vio el poder a través de las manos de Pablo. Entonces, había personas que practicaban brujería, que trataron de usar el nombre de Jesús, pero no funcionó. Y la gente allí vio la diferencia entre esas personas que practicaban brujería y los creyentes reales. ¿Y qué pasó? Muchos de ellos después confesaron lo que habían hecho y trajeron sus cosas y las quemaron en público. ¿Por qué? Trabajar con brujería cuando hay algo real. ¿Por qué trabajar con falsos dioses cuando tenemos el nombre de Jesús? Cuando Jesús está vivo. Y esto es lo mismo que estamos viendo hoy cuando vemos el poder de Dios y cómo está trabajando el Espíritu Santo. La gente trae sus cosas y las quema en público, y la gente trae sus cosas y las destruye. No quieren tener nada que ver con hechicería más. Y eso es lo que vimos en Alemania. Nosotros estábamos en Berlín hace unas semanas, donde visitamos una familia, la segunda vez que estábamos ahí, y vimos que un demonio salió de esa gente. Llegaron personas y también fueron libres de demonios, cayeron al suelo y el demonio las dejó y la gente fue sana y libre. Y la familia también tenía muchas cosas, como leemos aquí en Hechos 19, como hechicería y cosas que habían estado usando. Entonces vean, reunieron todas esas cosas que tenían en el jardín y puedes ver, hay muchos ídolos que tenían aquí. ¿Qué hicieron? Los destruyeron todo. Este es el antes. Lo destruyeron todo y esto es el después. ¿Por qué? Porque vieron la vida real. Vieron de qué se trata. Y esto es lo que debemos hacer hoy. Necesitamos ver el poder de Dios. No debemos tener miedo de expulsar demonios porque, como Pablo lo hizo en público, públicamente en la calle, hubo gente que los demonios los dejaron. Hubo personas que lo vieron e intentaron hacerlo y no pudieron porque solo hay poder en el nombre de Jesús. Y el resultado fue que muchos se arrepintieron. ¿Por qué? Porque la gente quiere lo real. Ok, vemos que Jesús expulsó demonios. Él llamó a 12 para hacerlo, luego a 70. Ahora es para todos los que creen. Es para ti y para mí. Quiero darte otro ejemplo de la Biblia, del libro de los Hechos. Y esto es con Felipe. El libro de los Hechos, capítulo 8, leemos sobre Felipe. Proclamó a Cristo a ellos. Y tenemos que hacer lo mismo, proclamar a Cristo. Pero sabemos que el reino de Dios no son palabras solamente, es poder proclamar a Cristo a las multitudes, como ellos prestaron atención a lo que decía Felipe. ¿Por qué? Porque cuando lo vieron y lo escucharon, y cuando vieron las señales que hizo, creyeron. No sé si la gente puede ver esto aquí, pero esto es lo que leemos aquí. Estas señales seguirán a aquellos que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Ellos pondrán su mano sobre enfermos y serán sanos. Esta es la señal de la que hablamos la última vez, que sigue a las personas que creen. ¿Y qué vemos? Felipe salió y la gente escuchó de acuerdo a lo que decía. ¿Por qué? Cuando vieron las señales que hizo. Y Felipe no era uno de los 12, no era de los 70. Felipe era una persona que estaba lleno del Espíritu, como tú y yo deberíamos estar. ¿Cuál fue la señal que vieron? Espíritus inmundos que gritaban y salían de muchos. Vemos muchos paralíticos y cojos sanados, así como había mucha gente alegre en la ciudad. Hechos 8:7. Esto es lo que leemos de Felipe, que llegó a Samaria y las señales siguieron a los que escucharon a Felipe.
No hablaba como fariseo, no eran solo palabras, sino que tenía el Espíritu Santo. Vemos cómo el Espíritu de Dios trabajó a través de Felipe. Vemos señales. ¿Qué señales? Esas señales que siguen a los que creen. Muchos con espíritus inmundos fueron libres y muchos cojos fueron sanos. Y vemos aquí que salían con voz fuerte, y esto es lo que sucedió. ¿Realmente lo creemos? Como he dicho antes en las 20 lecciones, ¿realmente cree que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre? Si dijiste que sí, entonces también crees que el Espíritu Santo es lo mismo ayer, hoy y siempre. Y el libro de los Hechos no trata de los primeros 12 apóstoles. Es un libro donde puedes ver el diario vivir de la iglesia. Como digo, en la lección 3, el libro de los Hechos, en la Escuela Pionera, el libro de los Hechos nos da un ejemplo de cómo era la iglesia primitiva. Y si el Espíritu Santo es igual, deberíamos ser los mismos hoy. No solo debemos salir y sanar enfermos, también deberíamos salir y echar fuera demonios. A veces es algo tranquilo, silencioso, y a veces es con gran estruendo. Y a veces la gente coja camina y gente se sana. Este es nuestro deseo, ver lo mismo. Y casi vimos algo así hace unas semanas. Estuvimos en Hannover, en Alemania, y quiero que veas este video. Es realmente asombroso. Estábamos haciendo una reunión en Alemania, al aire libre, y una mujer vino. Había 700 personas al aire libre, mucha gente. Y vino una mujer, y antes que comenzara a orar por ella, comenzó a manifestarse. Y lo que ves aquí no se ve claro en la imagen, pero ella vino con un bastón, ella caminaba con una muleta, tenía problemas para caminar. Y cuando vino, casi fue como con Felipe. Aquí vimos cómo los demonios salieron y en voz alta, y el cojo pudo caminar. Entonces, esto es de Hannover. El video dura solo 30 segundos. Trata de escuchar lo que decía el demonio aquí. No me quiero ir, y lo escuchas. ¿Y estás listo? In the name of Jesus, in the name of Jesus. I will not go. I will not Be go. quiet, come out! Be quiet right now, come out! I'm going. Come out! Come out right now, come on, you leave it! Come out! Hi, come up. Try to walk, how is it now? Aleluya. Aquí ves ejemplo de cómo es en Hechos 8. Al igual Felipe, que estuvo en Samaria, estábamos en Hannover, en Alemania, y en público una mujer vino con un bastón, con problemas para caminar, pero sucedió que el demonio estaba gritando ¡ah! Y comenzó a manifestarse, pero por el nombre de Jesús, por la autoridad de Dios, ese demonio se fue. Y cuando hago esta enseñanza, no quiero entrar en muchos detalles. La pregunta de la gente a veces es, ¿dónde vienen los demonios? ¿Cómo se ven? Y así sucesivamente. Para ser honesto, no me importa cómo se ven. Creo que hay razones por las que no los vemos, porque si los viéramos creo que podríamos estar asustados. Solo sé una cosa. Jesús me ordenó echar fuera demonios. Y amo a Jesús y quiero obedecerle. Y necesitamos autoridad. Y a veces, más sabes de esto, los detalles, más difícil es creer. Por ejemplo, si oras por alguien con un brazo roto y en tu cabeza empiezas a imaginar cómo se ven los huesos que están rotos y cómo van a unirse esos tendones y huesos que están rotos, y se parece a esto. Cuanto más intentas imaginar en tu cabeza, será difícil creerlo. Pero si lo aceptas con fe, esto es la verdad, no necesitas entender más, necesitas saber exactamente cómo se ve.
Solo ama a Jesús y hazlo. Entonces verás un gran avance. Y lo ves aquí con demonios, echamos demonios todas las semanas y a veces nos volvemos más y más fuertes y hemos visto videos asombrosos donde la gente se libera y vuelven a las cosas simples de nuevo. En Mateo 17 se lee de un hombre que tenía un hijo endemoniado y lo llevaron a los discípulos de Jesús y no pudieron echar el demonio. Cuando Jesús vino, reprendió a los discípulos por su falta de fe. Y ese chico fue libre. Y les dijo más tarde que ese género solo es expulsado por oración y ayuno. No estamos hablando de un tipo especial de demonio, estamos hablando de la incredulidad, el espíritu de incredulidad que estaba en los discípulos. Porque tú no tienes que pasar orando y ayunando para echar fuera demonios especiales. Los demonios son iguales todos. Tenemos toda la autoridad en el cielo y tierra para expulsarlos a todos. Nuestro problema es nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Y a veces necesitamos orar y ayunar para que seamos libres de esa incredulidad, esa falta de fe. Y cuando eso se ha ido en nuestra vida, entonces tenemos autoridad. Así que cuanto más veo los frutos de lo que hace la escuela pionera y la enseñanza, y lo que vemos, más se reduce a esa fe simple. Simple. No necesita saber muchos detalles, solo necesita tener autoridad. Y luego sepan que Jesús murió en la cruz, y Él tiene la victoria. Se levantó de nuevo, y fue al cielo, y envió a su Espíritu Santo aquí. Ahora somos tú y yo quienes somos enviados en lugar de Cristo, como su cuerpo, para continuar ese trabajo. Él tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra, y Él nos la ha dado. Así que ahora podemos salir en el nombre de Jesús, expulsar demonios, sanar enfermos y proclamar el reino de Dios. Y es esa fe simple. Una pregunta. ¿Pueden los cristianos tener demonios? Esto es algo lo que pregunta la gente también. ¿Pueden los cristianos tener demonios? Es interesante, si vas a la Biblia, en el libro de Lucas, ves al primer demonio que Jesús expulsó. Estaba en la sinagoga. En realidad estaba en la sinagoga donde expulsó el primer demonio, en la iglesia. Entonces él vino a la sinagoga y un hombre con un demonio inmundo comenzó a manifestarse y él lo echó. Y lo mismo que vemos hoy, hay personas en la iglesia que comienzan a manifestarse que tienen demonios. Cuando la gente dice los cristianos no pueden tener demonios, creo que la gente no sabe que los demonios están causando algo. ¿Y qué demonio es? Sin entrar en muchos detalles, aquí en Lucas capítulo 11, hablé la última vez que Jesús echó un demonio mudo. Y cuando ese demonio mudo salió de la persona, el mudo pudo hablar. Y todos quedaron asombrados. Vino un hombre a Jesús que no podía hablar. Tenía esa enfermedad, su enfermedad era que estaba mudo y no podía hablar. Y esa enfermedad era causada por un demonio mudo. Así que cuando Jesús echó a ese demonio, cuando ese demonio salió, el hombre que antes era mudo, ahora podía hablar, fue sano. Entonces, en ese caso ves que este demonio fue un demonio que enmudeció al hombre. Hay otros demonios que producen otras enfermedades que podrían ser sordera o ser mudo. Jesús sanó a un ciego solamente echando a un demonio y el ciego pudo ver. Así que en su caso fue un demonio el que causó esa enfermedad. Y no estoy diciendo que sea lo mismo cada vez, porque también se lee que Jesús sanó a enfermos que no tenían demonios. Él sanó a un ciego y no era un demonio. Él simplemente puso las manos sobre el ciego y el ciego pudo ver. Pero imagine que este que está aquí es un demonio. Y este demonio es un demonio mudo. Y yo no soy creyente y tengo un demonio mudo en mí, así que no puedo hablar.
O tengo un demonio ciego y no puedo ver. Un demonio, un espíritu inmundo que me causa parálisis u otras cosas. ¿Qué pasa si creemos que los cristianos no pueden tener demonios? Entonces, si creemos en que alguien que se convierte en cristiano, nacido de nuevo, y el demonio está fuera de él, por lo tanto ellos están sanos. Pero vemos esto en la iglesia hoy, que cuando la gente recibe a Cristo, cuando vienen a Cristo, de inmediato la enfermedad a veces los deja. Pero en muchos lugares no vemos eso. Creo que debería ser así. Lo vemos cada vez cuando las personas se están bautizando en Cristo y de inmediato los demonios salen y ellos se sanan y son libres. Eso lo vemos más y más. Compartí un testimonio de 37 personas que se bautizaron hace unos días con alguien con quien hablé desde Italia y estaban convencidos y tenían personas que tenían trastornos alimenticios y otras enfermedades. Y cuando salieron del agua fueron sanos, fueron libres. Así que nosotros vemos esto más seguido, pero no es algo que vemos normalmente en la iglesia. Porque en la iglesia vemos muchas personas enfermas. Muchas personas que están enfermas, que tienen demonios. Vemos creyentes que tienen demonios. Si preguntas si un cristiano puede tener demonio, sí. ¿Debería ser así? No. Creo que en la iglesia primitiva enseñaron un evangelio diferente al que escuchamos hoy. Fue un evangelio radical sobre arrepentimiento y negarse a sí mismo y alejarte de tu pecado. Y cuando se bautizaron en el nombre de Jesús, no era solo un símbolo, era radical. Muero con Cristo, me levanto con Cristo. Y eso produce liberación y recibieron el Espíritu Santo y comenzaron una nueva vida. Eso fue lo que vieron. Como en Hechos capítulo 8, donde Felipe predicó a Cristo en Samaria y los demonios se fueron y la gente fue sana. Y más tarde, cuando se bautizaron en agua, los demonios se fueron y los enfermos fueron sanos. Por lo tanto, no había muchos cristianos con demonios. Pero hoy tenemos una iglesia. Hoy tenemos una iglesia donde hay personas dentro de la iglesia que no nacen de nuevo. No han nacido completamente de nuevo. No entienden lo que es el arrepentimiento, ni el bautismo en agua, ni el Espíritu Santo. Entonces, ¿cree que los cristianos deberían tener demonios? No, no creo que los cristianos deberían. No deberían divorciarse. No creo que los cristianos deberían vivir en pecado. No creo que los cristianos deberían de ser ricos y vivir su propia vida. No creo que los cristianos deberían hacer esto y esto. Pero nosotros vivimos un tiempo diferente. Las personas en la iglesia que se llaman a sí mismos cristianos y algunos necesitan libertad. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando hay demonios? ¿Cómo expulsamos esos demonios? Si ves a alguien, esto a veces sale automáticamente, eso es lo que yo hago. Si ves a alguien y comienzas a hablarle, enseguida ves que el demonio empieza a manifestarse, o comienzas a orar y comienza a manifestarse, y ves que es un demonio. Entonces, cuando ves que es un demonio, simplemente lo expulsas. Otras veces no sabemos si hay un demonio. Y hablaré de eso. Primero veremos un videoclip. Esto fue hace unos días en Aalborg. Hace unos días, cuando tuvimos un pientapié inicial, le mostré a la gente cómo orar por otros, como lo hacemos a menudo, y para demostrar cómo hablarle a la gente. Llevé a algunas personas, me paré con una mujer y les expliqué que cuando ves a alguien, para y sonríe y te relajas con una sonrisa. No haces así, simplemente sonríes. Muy bien, y te acercas y dices, oye, disculpa, ¿puedo hablar contigo? Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Estás enfermo? ¿Podemos orar por ti? Entonces es lo que quería demostrarle. Pero, ¿qué pasó aquí? Lo vemos más seguido. Y cuando me acerqué le dije, oye, disculpa. Y no tuve tiempo de decir más porque apenas me acerqué y dije, disculpa. Todos vieron un demonio.
porque ella comenzó a gritar y cayó y el demonio estaba manifestándose. Esa mujer estaba allí delante de todos y fue libre de un demonio. Quiero que veas este video. ¿Estás listo? El video no es de buena calidad, pero aquí estoy yo y aquí puedes ver a esta mujer. Esta es la mujer a la que fui para demostrar cómo hablarle a la gente y decirle, disculpa, ¿puedo orar por ti? Pero esto es lo que sucedió. Okay, it's not always like that. Come on. Go right now in the name of Jesus. I command this fire. I command this spirit. And there was some false tongues and different things, and then it left. Luego se fue, sí. Así que fue un pequeño video, pero en este caso, ¿qué pasó aquí? Alguien vimos a esta persona, nos detuvimos, tan pronto hablamos con ella, algo reaccionó. Yo diría que cuanto más vivimos con Jesús, cuanto más nos acercamos a Él y cuanto más autoridad reconocemos que tenemos, cuanto más vamos a ver esto. Y veremos que los demonios se manifiestan incluso antes de llegar a ellos, tan pronto como hablamos. Y tenemos muchas historias donde la gente se acerca a nosotros, siente la manifestación y comienzan a reaccionar. Así que esto es lo que a veces sucede. Otra cosa es que no estamos seguros si la persona tiene un demonio. Y lo que hacemos es hablar con ellos. Cuando conozco a una persona, y tengo un video aquí que quiero mostrarles, es de Nueva Zelanda, donde un chico vino y hablamos con él y dijo que tenía un problema con el Espíritu Santo, que tenía mucho miedo y no le fue fácil orar en lenguas. Y tenía mucho miedo porque venía de un trasfondo religioso muy profundo y sintió que había algo en él que reaccionó contra esta libertad y contra el Espíritu Santo. Entonces, hablando con él y escuchándolo, dijo, ok, no creo esto, solo es una renovación de la mente. Y creo que no es solo una cuestión de evangelio, en realidad pienso que aquí es algo demoníaco. Entonces, ¿qué hice? Tomé sus manos y oré con él, lo guié en una oración. Esto a menudo es donde él también se arrepiente de ese mal pensamiento y espíritu religioso. Y cuando hicimos eso, simplemente le ordenamos a ese espíritu que se fuera, incluso antes de ver una manifestación. Te animo a que pruebes esto. Ora por ellos y di, Espíritu sal, vete, espíritu religioso, te ordeno, te mando, espíritu religioso. Al igual que Jesús dijo que este hombre tenía un problema, y el problema era que estaba mudo, así que ordenó al espíritu salir. Si me encuentro con alguien que dice, tengo un problema de depresión, a menudo digo, tu espíritu de depresión se va ahora mismo. Si hay un problema con el miedo, espíritu de miedo se vea ahora mismo. Si tienen problemas con enfermedades en su cuerpo, espíritu de enfermedad, te vas ahora mismo. Este tipo tenía un problema con el espíritu religioso y el miedo y otras cosas. Y le dije, espíritu religioso, espíritu de miedo, te ordeno que te vayas. Y cuando haces eso, hablas y hablas y hablas, lo que sucede a menudo es que cuando tomas autoridad y comienzas a hablarle a esos demonios, comienzan a reaccionar. Y dije la última vez que a veces la reacción es solo exhala, solo un respiro y el demonio está fuera. Otras veces es un poco más como ves en este video. Go out now in the name of Jesus. Command I think. Go! Spirit, go! 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 So you can see I just take authority. I command it to go. Come on. But not against God. Say, come on in the name of Jesus. Go. Go. I just felt that something has been lifted, and I felt free. I felt the peace of God again. Él dice que se sintió libre, sintió paz de Dios nuevamente y gracias por liberarme. Así que nuevamente hay un ejemplo donde lo vistes. Hay tantos casos similares. También en nuestra película en YouTube, les animo a verla. Así que, ¿qué hacemos?
A veces los demonios simplemente se manifiestan y cuando ves el demonio solo dice sal en el nombre de Jesús. No tienes que saber por qué está ahí el demonio, no tienes que saber cuántos, no tienes que complicarlo. Hay muchos videos en YouTube donde las personas hacen cosas muy raras. Para ser honesto, raro, donde la gente habla con el demonio y lo entrevista. No veo eso, no veo eso en la Biblia, en realidad no me gusta eso. Cuando los demonios hablaban, Jesús les respondía, pero les decía, cállate. Él dijo, cállate, sal ahora. Él no tuvo diálogo preguntando cosas. ¿Por qué estás ahí? ¿Se te permite estar ahí? ¿O qué ha hecho esta persona? No entró en muchas cosas. Él solo dijo, cállate, sal ahora. Una vez preguntó, ¿cuántos son ustedes? Y cuando escuchó cuántos había, expulsó a todos al mismo tiempo. Pero él nunca entró en un diálogo y creo que el problema hoy es que no podemos confiar en los demonios. Los demonios son mentirosos. Fue diferente cuando Jesús preguntó, ¿cuántos son ustedes? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Él sabía la verdad. Él sabe todo. No puedes mentirle a Jesús, pero tú puedes mentirnos. Porque no sabemos toda la verdad. Jesús sabe la verdad, Él es la verdad, nosotros no. He visto un video en YouTube donde la gente enseña sobre los espíritus y dicen, tú demonio, ¿por qué viniste y de dónde viniste? Y así sucesivamente. Yo no lo hago así porque no confío en los demonios. Otra cosa es si comenzamos a entrevistar y entablamos conversación con el demonio, olvidemos que hay una persona detrás de esa liberación. Y es una gran cosa para esa persona experimentar que el demonio está hablando a través de ellos. He conocido personas que han pasado a la liberación entrevistando al demonio y hablando con el demonio e hizo que se convirtiera en una liberación larga. Y si tal vez esa persona fue libre al final, pero ahora esa persona podría tener problemas de miedo. Porque experimentar demonios tomando el control y hablando a través del cuerpo no es buena experiencia para esa persona. Por lo tanto, creo que deberíamos hacerlo rápido y corto. No pasar por un montón de cosas, solo con la autoridad. Y así la gente pregunta, ¿por qué gritó? A veces grito porque no quiero que la gente escuche al demonio. El demonio grita, así que grito más fuerte. Otras veces grito para ser honesto. A veces no quiero escuchar mi miedo. A veces puedo tener un poco de miedo. Y no quiero escucharlo, así que grito, tomo la autoridad. Lo sé, no me escuchan por mi voz fuerte. Pero si entra un perro muy sucio a tu casa, no dirás, perro, sal, por favor. El perro no obedecerá. No va a hacer caso. Pero cuando gritas, sal ahora, fuera, el perro sabe que realmente lo estás diciendo en serio. De la misma manera es con los demonios. Si dices, demonios, salgan. Los demonios no escuchan. Pero si dices, sal demonio, tú no tienes que gritar. Puedes decirlo en una forma de autoridad para que el demonio sepa que tiene que irse. Antes de seguir, otra pregunta de la gente es sobre el regreso de los espíritus inmundos, como leemos en Mateo 12. Que cuando Jesús dijo, si un demonio ha salido de alguien, el espíritu inmundo dará vueltas y vueltas, y si la casa está vacía, volverá con otros 7. La gente a veces usa este ejemplo para decir que no es permitido expulsar demonios de no creyentes, o necesitan tener el Espíritu Santo. De lo contrario, esos demonios volverán. Cuando Jesús dijo que en Mateo 12, no lo dijo como una enseñanza sobre cómo expulsar demonios. No lo dijo a alguien que acababa de ser liberado de un demonio. Simplemente lo dijo como una verdad. Que esto es lo que a veces sucede. Pero vemos una y otra vez que liberó a muchas personas de demonios y él nunca usó ese verso con esas personas que fueron libres. No lo vemos. Otra cosa, si Jesús dice allí que cuando un demonio ha salido de alguien y si las personas no están llenas del Espíritu, ese demonio volverá. Recuerda que ninguna de esas personas que Jesús libró de los demonios
podían recibir el Espíritu Santo. Nadie, ni siquiera uno, porque no estaba el Espíritu Santo en la tierra en ese momento. Jesús caminaba aquí. Entonces, cuando echó un demonio, esas personas tendrían que esperar unos 3 años antes de poder recibir el Espíritu Santo. Entonces, no impidió que Jesús echara a esos demonios, sabiendo que esas personas no podían recibir el Espíritu Santo para que no regresaran los demonios. Del mismo modo, este versículo no debería obstaculizarnos a expulsar los demonios. Pero si creemos que si primero es liberado y regresa, puede ser peor. Pero esto no es solo con demonios. Él está hablando del pecado. Él habla de enfermedades. Él está hablando de todo. Porque Juan 5:14 leemos que Jesús sanó a un hombre que estaba paralizado. Se había paralizado durante 39 años y acababa de sanar a ese tipo que estaba paralizado. Jesús simplemente lo sanó y más tarde lo encontró en el templo. Y cuando lo encontró le dijo, mira, ¿estás bien? Ve y no peques más. Ve y no peques más. Así que nada peor te puede pasar. Entonces aquí Jesús le dijo a alguien que quedó paralítico y se sanó, no peques más para que no te pase nada peor. Lo que estamos llamados a hacer es sanar al enfermo, a echar demonios. A veces tú sientes que después de que han sido liberados, tal vez deberías decirles, oye, tienes que dejar de pecar ahora. Tienes que alejarte de tu estilo de vida. De lo contrario va a ser peor. A veces sientes que deberías decirlo. A veces sientes que no debes decirlo como leemos en la Biblia. Así que vamos a poner junto todo. Hemos hablado de cómo Jesús expulsó demonios. Los 12 lo hicieron, los 70 lo hicieron y las señales siguen a los que creen. Y vimos a Felipe, que él era uno de esos creyentes. Y escucharon lo que dijo cuando vieron las señales que lo seguían. ¿Y qué señales fueron esas? Muchos espíritus inmundos fueron echados, enfermos sanos. Esto es lo mismo para ti y para mí hoy. Tenemos autoridad. No necesitamos saber mucho. Solo necesitas saber lo que Jesús hizo en la cruz. Y puedes hacerlo. No necesitas saber por qué ese demonio está allí o cuántos hay. No necesitas entrar en detalles. Si ves a alguien que comienza a reaccionar tan pronto como te acercas, sabes que hay un demonio y solo tomas autoridad y ordenas que salga. Ordena a ese demonio que se vaya. A veces es como una y ves que son libres, sabes que están libres. Otras veces están relajados. ¿Y no estás seguro? Si entonces le preguntas, ¿cómo estás? ¿Sientes que eres libre? Sí. O no, siento que hay un poco más. Ok, oraremos un poco más. Y oras y le ordenas que se vaya. Se nos da autoridad para expulsar demonios. No necesitamos pedir permiso, solo vamos y lo hacemos. Cuando eso se dice, no es todo demoníaco, como dije la última vez. Demonios que echamos fuera, la mente que renovamos. No desechamos la mente y tratamos solamente de renovar el espíritu. Echamos fuera el demonio y renovamos la mente. Y como dije, a veces no es suficiente, a veces necesitamos el evangelio. Traté de poner todo junto y explicar cómo uso todo esto. Cuando los demonios se manifiestan, hablando con la gente o cuando comienzas a orar por enfermedades y los demonios se manifiestan, solo toma autoridad y expúlsalos. Cuando la gente viene a ti y te dice, ¿puedes orar por mí? Tengo un problema. A menudo lo que puedes hacer es decir, ok, ¿cuál es tu problema? Y escuchar cuál es el problema. Puedes crear una imagen en tu mente para que sepas de lo que están hablando. Por ejemplo, si viene alguien y dice, realmente, tengo un problema con el porno. He estado viendo mucho porno en internet y me siento adicto. Es muy difícil. En algunos casos puede ser solo una renovación de la mente y es muy difícil saberlo. Hay que hacer, también puede ser un espíritu inmundo y necesita liberación.
Si conozco a una persona que tiene eso, la pregunta es primero sobre el Evangelio. ¿Te has arrepentido? ¿O simplemente vives en pecado con muchas otras cosas? ¿O es algo que no es fácil de dejar? ¿Te has arrepentido y tienes un nuevo corazón? Pregunta si se bautizó en agua después de arrepentirse y recibir el Espíritu. Porque nuevamente la Biblia dice, como dije la última vez, el que peca se convierte en esclavo del pecado. Había visto mucho porno en internet de este hombre y se convirtió en un esclavo de eso. Lo que necesita, por supuesto, es arrepentirse, pero también necesita enterrar el viejo cuerpo. Necesita deshacerse de ese viejo hombre que estaba atado por el pecado. Y en estos casos he visto muchas personas venir y han sido atados por el pecado. Y cuando se bautizan en agua y vuelven a salir, están libres. O los deja de inmediato. Entonces, yo preguntaría, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de esto otro? Y si él dice, me he arrepentido, he sido bautizado en agua, tengo el Espíritu Santo, hablo en lenguas, entonces diría, ok, oremos y veamos qué pasa. Y luego tomaría su mano y luego le conduciría a una oración de arrepentimiento. No sé si es un espíritu, no sé si es solo renovación de la mente, así que trabajo con todo al mismo tiempo, entonces lo llevo a una oración de arrepentimiento. Y tan pronto como él habla la oración y pide perdón, y se hablaría como si hubiera un demonio, luego di, tu espíritu inmundo, vete ahora mismo, te mando espíritu inmundo que te vayas, vete ahora, vete ahora. Yo mando a ese espíritu inmundo que salga, espíritu de adicción, fuera, espíritu de pornografía, te mando fuera, déjalo ahora mismo. Y hablaría como si hubiera algo. Después de unos segundos o 15 segundos, comienza a respirar más rápido y comienza a respirar así rápido y comienza a respirar y él comienza a manifestarse. Por lo que ves que hay un espíritu. Y entonces tú ordenas hasta que él esté tosiendo y salga de allí. Y algo lo deja. Tendría que decir que ahora se ha sido libre, pero ahora tienes que renovar su mente. Léelo en Romanos 6, léelo de nuevo y di, estoy libre de pecado. El pecado ya no tiene más dominio sobre mí y así sucesivamente. Así es como trataría con él. O si oro por él y nada se manifiesta, digo, ok, no creo que sea un demonio, porque tengo autoridad y hablé y no pasó nada. Por lo tanto, creo que solo tienes que renovar tu mente. Renovación de la mente, tienes que entender. Entonces, le alentaría a leer Romanos 6 y a orar al respecto, cuando comprenda que es y experimentará la libertad. Este es un ejemplo. Otro ejemplo, una mujer vino a mí y me dijo, tengo un problema con un trastorno alimentario, tengo problema con eso. Ok. ¿Cómo comenzó? A menudo pregunto, ¿cómo comenzó? Y luego descubres que el trastorno alimentario no es el problema principal. El trastorno alimentario es solo el fruto del problema principal. El problema principal fue quizás un problema con sus padres. Tal vez ella tiene falta de perdón hacia ellos porque está herida, o ella experimentó algo en la escuela, o alguien se burló de ella. Entonces, ella tiene un problema, pero quiero ir a la raíz del problema. Cuando es así, sé que puede ser algo demoníaco. Tal vez comienza como un daño y amargura e implacabilidad, pero puede abrir la puerta a algo que es demoníaco. Entonces le preguntaría sobre el Evangelio. ¿Te has arrepentido? ¿Has sido bautizada en agua y en el Espíritu Santo? Si no, en realidad hay que hacerlo y estudiaría el Evangelio con ella y lo haría todo de inmediato. Si eso está bien, diría, ok, ¿estás listo para perdonar a estas personas que te lastimaron? ¿Estás listo para dejarlos ir? Porque no sé si es un demonio o no sé si solo es renovar la mente. Y no importa, quiero trabajar con total libertad, quiero trabajar con todo al mismo tiempo. Si es solo un demonio, no necesitan perdonar, solo puedes echar el demonio. Pero si ella tiene un problema con perdón, para que ella sea realmente libre en su mente, necesita perdonar. Espero que lo entiendas. Entonces, ¿qué hago con ella? La guiaría a través de una oración.
y diría, ¿estás lista para perdonar a las personas que te molestaron en la escuela, a tus padres, y dejarlos ir? Y si es así, tomaría su mano y oraría con ella. La guío a través de una oración de confesión. Perdona a los que te lastimaron. Perdono a mis padres. Y tan pronto como oro por ella, déjalo ir, déjala, sé libre. Y a este espíritu le ordeno que se vaya ahora mismo. Ordeno a este espíritu que salga en el nombre de Jesús. Y tomaría autoridad sobre ese espíritu de trastorno alimentario y solo diría, es así, ordeno que salgas. Y al igual que con Jesús había un espíritu un mudo, y él dijo, sal, y aquí estaba el problema, trastorno alimentario. Sal del orden alimenticio. Problema de la depresión, sal. Problema de miedo, sal. Entonces, cada vez que yo veo a alguien que necesita sanidad o libertad, o una sesión de asesoramiento o algo así, le diría, ¿cuál es el problema? Y si dicen y esto, así que creo una imagen, entonces, estos son los problemas. Podría ser solo renovar la mente o expulsar demonios. Hay poder en el Evangelio. Entonces hablaría con ella y la guío a través de la oración de arrepentimiento, perdón, o comparto el Evangelio con ella y luego tomaría autoridad. Y en muchos casos, cuanto antes tomes autoridad y ordenes al demonio que se vaya, sucede que comienza a manifestarse porque el demonio se va. A veces le ordenas a ese demonio que se vaya y no pasa nada. Y dices, no veo que hay un demonio. Continuemos con renovar la mente. Sigamos entendiendo quién eres en Cristo. A veces no lo entendemos. Estas son algunas de las cosas que hago a menudo. Cuando se trata de esto, ejemplo, alguien que es adicto al tabaco. Conozco a personas que fueron libres y renovaron la mente, y al darse cuenta de que este es un pecado y deben dejarlo ir. Pero también he encontrado gente donde necesitamos orar y sacar ese espíritu de adicción. Cuando hay tos, algo está saliendo. Entonces, todo es como lo veo, como si Jesús sanara a un ciego. A veces solo sanaba, a veces echaba fuera un demonio. Entonces, con cada enfermedad y adicción, puede ser renovación de la mente o expulsar demonios. En muchos casos, el Evangelio está cubriéndolo todo. Porque el Evangelio, ahí hay una renovación de la mente, arrepentimiento, hay que enterrar la vieja vida en agua y está el Espíritu Santo y poder para vivir la nueva vida. Otra cosa antes de hablar sobre mi antigua vida y darles ejemplos. Cuando hablamos de echar demonios, creo que es importante que la gente entienda cuál es la vida normal. Porque conozco personas que vienen y piensan que tienen muchos problemas con demonio, pero en realidad no tienen muchos problemas. Solo son humanos. Son simplemente normales. Por ejemplo, a menudo utilizo este ejemplo. A veces cuando estoy conduciendo puedo pensar en ¿qué pasaría si conduzco del otro lado? Si me voy al agua o me encuentro con un camión grande. Puedo tener ese pensamiento, pero si estoy fuera teniendo ese pensamiento y pregunto ¿cuántos a veces tienen ese pensamiento? Es quizás el 30 o 40% que a veces piensa. No es un gran problema para mí y no es un gran problema para la mayoría, porque sabemos que cuando tenemos un pensamiento lo ignoramos, porque sabemos que no lo vamos a hacer. Somos libres de no hacerlo. Pero hay personas que tienen miedo al demonio y todo es demoníaco. Piensan que hay demonios en todas partes y cuando les llegue el pensamiento, luego corren a una reunión tras otra y dicen, oren por mí, tengo un ataque, demonios, ayúdenme, ¿qué está mal conmigo? Entonces, ves todo esto. A menudo piensan que tienen demonios y grandes problemas. Es que son humanos porque todos tenemos esos pensamientos y donde tendremos diferentes pensamientos y seremos tentados. Pero la verdadera libertad es ser libre para no hacer lo que estamos tentados a hacer. Entonces, ¿cuál es la vida normal de un cristiano? Hay algunas personas que piensan que la vida cristiana es así. Imagen de esta línea recta es caminar así. Así no es. Quizás sea como antes, como esto, cuando te conviertes en cristiano. Diría que es así mi vida. Experimento ataques,
ataques, un gran ataque y un gran avance. Otro ataque, un gran ataque y un gran avance. Y creo que a menudo es así como vivimos como cristianos. Y trato de imaginar si estoy acostado en algún hospital en este momento y tengo un cardiograma en mí, y es así, mi corazón se muestra línea recta. Si se trata de un cardiograma en un hospital que muestra cómo está mi corazón, estoy muerto. Mi corazón debería verse más así. Y de la misma manera le diría a la gente, si tu vida es así, estás muerto. Necesitas vivir con Jesús. Necesitas vivir para Él, porque tan pronto mientras vives para Jesús, voy a hablar de eso en algunos de los otros programas, experimentarás ataques locos. Ataques locos. Algunos de ustedes han escuchado la historia de cómo conocí a mi esposa. Para aquellos que no lo saben, después de hacerme cristiano, estaba en un concierto y allí escuché a Dios hablarme. Él dijo, Torben, la que está detrás de ti, ella va a ser tu esposa algún día. Y estaba como, wow, me di la vuelta y la vi. Solo sabía que era mi esposa. Era la que Dios tenía para mí. Solo le sonreí, subí al auto y me fui a casa. Le dije a mi amigo, camino a casa, oye Michael, acabo de conocer a mi esposa, no sé su nombre, no sé dónde es, no sé quién es, ni cuántos años tiene, pero Dios ha dicho que esa chica será mi esposa. Llegué a casa, a mi ciudad, y dije, Dios, tienes que juntarme con ella. No sé de dónde es ella, y 3 meses después nos puso juntos. Y ahora llevamos casados 20 años y tenemos 3 hijos. Fue poco tiempo cuando conocí a mi esposa. Muchos escucharon esta historia, pero muchos no han escuchado esta historia. Algunos años más tarde, después de casarnos, experimenté algunos de estos ataques. Un día se me vino a la cabeza como casi la misma voz que escuché hace unos años atrás. Deja a tu esposa, deja a tus hijos, sal al mundo. ¿Qué? Deja a tu esposa, deja a tus hijos y sal al mundo. Y se me ocurrió en mi cabeza, deja a tu esposa, deja a tus hijos. No, amo a Lene, amo a mis hijos, te amo Jesús y no voy a vivir en pecado, no te voy a dejar. Deja a tu esposa, deja a tus hijos, sal al mundo. De repente fue como si alguien en mi cabeza me estuviera hablando que debería dejar a mi esposa, dejar a mis hijos y salir al mundo. Pero conocí a Dios y tomé la palabra y dije, Dios, lo que has unido, ningún hombre lo separa. Vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Y seguí orando y orando en contra de eso. Y fue como si nada hubiera pasado. Estaba solo en mi cabeza. Entonces, ¿qué? Oré, le dije a mi esposa, ora por mí. Tengo un ataque, siento que debería dejarte a ti y a los niños y no quiero. Ora a Dios, ora por mí. Después de 3 días, eso se fue y estaba más claro en mi cabeza otra vez. Y no entendí por qué experimenté algo así. Unos días después estaba en una reunión donde recibí una profecía y la profecía era que muchos han llegado a ese punto donde estaban ahora, pero han caído y deberían de hacer esto y esto. Cuando recibí la profecía, de repente entendí algo. Antes de eso, nunca entendí cómo las personas podían primero experimentar a Jesús y luego caer. Pero ahora lo entendí. Estamos en una guerra espiritual. Y por lo tanto la gente cae. Efesios 6 habla acerca de ponerse la armadura de Dios, el casco de la salvación para ayudarnos a superar esos ataques, el escudo de la fe. Entonces, ahí estoy experimentando un ataque. No significaba que tenía un demonio, solo estoy experimentando un ataque. No significa que tenga que correr a una reunión y decir, ora por mí, tengo un demonio dentro. No, es un ataque, no es un ataque desde adentro, es desde afuera. Y a veces hay personas que piensan que tienen muchos demonios, pero no tienen demonios, solo tienen ataques, el enfoque equivocado. Y piensan así, toman los pequeños ataques que experimentan y lo pintan para hacer algo grande. Y es por eso que a veces utilizo esta imagen, este ejemplo, cuando hablo con personas sobre la liberación. Yo digo, vamos, nada malo hay contigo solo porque tu vida se ve así. No significa que tengas muchos demonios, solo significa que estás tomando nuevos pasos en la fe y que Dios está contigo y Satanás te odia. Entonces, sobre libertad.
trataré de hablar sobre mi vida, sobre cómo experimenté libertad, y después voy a orar por ustedes. Cuando experimenté libertad en mi vida fue bueno hasta ese día. Nací y luego comenzaron los problemas. Cuando nací hace 40 años, tuve muchos problemas en mi vida. Uno de los problemas fue que tenía problema del habla. No podía pronunciar mi propio nombre. Cuando era más joven me llamaba Torben Sordegar. Todavía es Torben Sordegar, pero solía decir Gomberg Gornegar. No podía decir mi nombre y solo mi hermano me entendía cuando era muy joven. Entonces, cuando fui a la escuela, cuando mi clase estaba en sesión, estaba siempre a menudo en otra aula, con alguien que me enseñaba a pronunciar palabras y a hablar, y trataba de pronunciar palabras, y no fue fácil para mí. Al mismo tiempo no sabía leer ni escribir, y tuve problemas con eso, y tampoco estaba junto a mi clase, estaba sentado en otra habitación con alguien que me estaba ayudando a leer y a escribir. Y me revisaron e intentaron ver si todo estaba bien, pero yo no era bueno en eso. Al mismo tiempo yo era el chico gordo de la clase, era el chico que después de la escuela compra una bolsa de papas fritas y una Coca-Cola camino a casa y ve la televisión todo el día y el día siguiente. Entonces, si no puedes leer, si no puedes escribir, si eres un niño gordo, si tienes problemas para hablar y no estás junto con el resto de la clase, te molestan mucho. Así que me molestaron y fui uno de los que se fue a casa llorando mucho después de la escuela. Y soñé con algo más. Cuando salí de la escuela no tenía confianza en mí mismo. Me dolía mucho por lo que experimenté. Luego dejé la escuela y tomé un año en otra escuela y esperaba que tal vez podría cambiar allí porque odiaba quién era. Pero cuando me fui a otra escuela pude ver que no podía cambiarme a mí mismo. Era el que era. Yo no podía cambiar quién era. Así que volví a la vieja forma otra vez. Y me molestaron y no fue fácil para mí. Lo que sucedió en ese entonces, tenía 15 o 16 años. Y mi mamá significaba mucho para mí. Yo era preferido para ella porque cuando me molestaban mucho, mi madre me entendía. Ella fue buena conmigo. Ella me amaba mucho. Mi padre era buen hombre, pero tenía un negocio, no tenía una relación cercana con él, así que mi madre lo era todo para mí. Lo que sucedió fue que mi madre, un día cuando yo tenía 16 años, ella tuvo un derrame cerebral. Quedó paralizada y casi muere, y una y otra vez, así que estaba perdiendo a mi madre, y la próxima vez que la vi, ella estaba sin cabello, acostada en una cama de hospital, y realmente me dolió. Creo que fue algo muy duro para mí. Recuerdo cuando yo tenía 16 años, ella estaba acostada en un hospital y yo estaba solo con ella y comenzó a quitarse un respirador que ella tenía y comenzó a hablar un poco y trató de quitarse el respirador de su cuerpo. Y yo estaba parado allí diciéndole, mamá, no lo hagas. Y ella lo intentaba de nuevo. Y le dije, mamá, no lo hagas. Y lo intentaba de nuevo. Y luego la escuché decir con gran voz, déjame o me mataré. Y todavía recuerdo como si fuera ayer cuando ella dijo esas palabras. Fue como un cuchillo que entró en mi cuerpo y me mató. Algo se rompió dentro de mí. Estuve en el hospital durante 1 año y medio y en ese tiempo sufrí mucho. Más tarde, unos años más tarde, tuve una novia y ella me fue infiel y me dolió. Y por lo que entonces cuando tenía 18 años no tenía confianza en mí mismo. No podía leer ni escribir, solo había leído un pequeño libro en toda mi vida. Me dolió mucho por mi madre, porque la madre o la manera que ella construyó un gran muro para que no me lastimara,
Cuando te lastimas, construyes un muro a tu alrededor para protegerte y no lastimarte de nuevo, para que nadie pueda acercarse. Nadie podía hablar de emoción y sentimientos. Tuve grandes problemas con eso. Siempre estaba burlándome o alejándome de las personas tan pronto como se acercaban a mí. No creía en el amor en ese momento debido a mi novia porque me lastimó mucho. Así que a los 18 años esta era mi vida. Muchos problemas, falta de confianza en mí mismo. Tuve lesiones cuando se trataba de relaciones de mamá y papá y no creí en el amor. Pero entonces vino Dios. El Espíritu Santo entró. Y cuando entró el Espíritu Santo vino Dios y lo primero que sucedió fue que supe que nada es imposible para aquellos que creen. Nada es imposible. Algo creció dentro de mí y solo sabía que todo era posible ahora. Esto fue lo primero que experimenté. La segunda cosa en el Evangelio fue que fui liberado del espíritu de la muerte. Tenía tanto miedo de morir, pero cuando llegué al Evangelio, ese miedo a la muerte se fue. Y algo me sucedió. Entonces Dios comenzó a sanarme, a liberarme. Mi vida no fue mucha libertad, mi vida pasaba tiempo con Dios y veía la sanidad de esa manera. Hubo un tiempo que entró el Espíritu Santo y comencé a llorar y estaba llorando. Cada vez que estaba en una reunión yo lloraba y lloraba y lloraba y la gente venía y preguntaba, ¿estás bien, Torben? ¿Estás bien? Sí, lo estoy. ¿Por qué lloras? No sé. Porque algo había dentro de mí. Las heridas con mi mamá, mi papá, algo de ese dolor estaba saliendo. Creo que pasé por una sanidad o una liberación ahí, sin nadie. Sin nadie orando por mí, pero solo invirtiendo tiempo con Dios y renovando mi mente, comenzó la sanidad. Y Dios comenzó a liberarme. Una de las cosas que realmente me liberó fue el amor. Amor. Porque lo que he visto no se trata solo del Evangelio, sanar enfermos o expulsar demonios, es realmente el amor. La gente necesita experimentar el amor de Dios y el amor de la iglesia. Porque fue interesante para mí después de conocer a mi esposa Lene. Recuerdo una vez que conocí a alguien, mi suegro, que se convirtió en mi padre espiritual. Era un tipo increíble. El padre de Lene es increíble. Tenía una iglesia en casa, entonces se convirtió en mi padre espiritual y me ayudó. Estuvo allí al principio y fue increíble. Cuando me llevaron unos amigos, y recuerdo que era un hombre joven, y entré en esa casa y había un tipo grande viviendo ahí en esa casa y extendí su mano para decirle hola, pero cuando extendí la mano para decirle hola, él solo dijo hola y me dio un gran abrazo. Y estaba parado así, en shock. Estaba parado así cuando me abrazó. Fue muy extraño para mí. Recuerdo que después me senté en una silla y miré a este hombre. ¿Quién es él? Me tocó, me abrazó. Se sentía tan extraño porque no estaba acostumbrado a eso. No nos abrazamos en casa, en nuestra familia no nos abrazamos. No hablamos mucho sobre amor y emociones. No estaba acostumbrado a eso. Cuando me abrazó, de alguna manera, se sintió raro, pero se sintió bien. Se sentía como, necesito eso. Necesito un guía en mi vida. Un padre. Que puede ser alguien que pueda darme un abrazo. Y allí Dios comenzó a sanarme. Y veo que muchas personas que tienen problemas en la vida realmente tienen problemas debido a la falta de sus padres. Tienen problemas porque no tienen una madre en su vida que realmente pudiera darles lo que necesitaban. Y se supone que una madre crea seguridad y protección y ahí experimentas eso. Un padre se supone que crea fe en ti. Puedes hacerlo. Sube alto como el árbol. Corre, corre, corre. Más rápido, puedes hacerlo. Mejor. Eres genial, puedes hacerlo. Eres increíble. Se supone que un padre cree esa confianza en ti, que puedes hacerlo. Nuestro problema es que en el mundo de hoy, a menudo, cuando aconsejamos a personas,
es que algunas personas no tienen ese tipo de padre y madre en sus vidas. Tienen a aquellos que son capaces de crear una base, no los tienen. Muchas personas están heridas y tienen problemas hoy en día que se reducen a eso. Entonces, cuando aconsejo a la gente, a menudo pregunto, ¿cómo es tu relación con tu madre y tu padre? Muy a menudo necesitamos perdonarlos. Alguna vez necesitamos expulsar demonios. A veces solo necesitamos dar amor a la gente. Solo darles un gran abrazo. Lo que me pasó fue que Dios inició así. Recibí ese abrazo y se lo presenté a mi familia. Entonces comenzamos a abrazarnos en mi familia, en casa, con mi mamá y mi papá, porque de alguna manera lo traje, pero había cosas que fueron muy difíciles. Recuerdo que hace años estaba en Moldavia, íbamos conduciendo a través de Alemania, Polonia, Rumanía, Moldavia. Fue un viaje muy largo. Sentimos que estábamos lejos. Habíamos estado conduciendo todo el camino con mi esposa y mi familia y nosotros íbamos a conducir a través de Ucrania. Entonces escribí una carta a mis padres. Hola mamá, papá, todo está bien y así sucesivamente. Hasta luego y escribí al final te amo. Normalmente no escribo eso, pero fue solo porque me sentí lejos y no sabía si iba a sobrevivir al viaje. Así que solo quería hacerles saber. Y luego volvieron a escribir. Torben, gracias. Gracias por tu carta y especialmente por las últimas 3 palabras. Las hemos leído de nuevo y una y otra vez. Significó mucho para mis padres escucharme decir que los amaba. Pero cuando llegué a casa no pude volver a decirlo. No podría. Es difícil, es algo complicado porque no podría decirle que los amo. Tal vez porque no recuerdo cuando escuché a mi padre decir que me amaba. Y Dios comenzó a trabajar en mí y especialmente en los últimos años, incluso cuando llegamos al Hotel Jesús, porque es muy interesante cuando viajas, conoces muchas culturas. La primera vez que fuimos a Holanda dijimos hola y la gente se besaba. En Holanda 3 veces se besan así y no estábamos acostumbrados a eso. Así que la primera vez pensamos, se están besando. Y luego fuimos a otros lugares. En Sudáfrica la gente se besa en la boca. En algunos lugares. La próxima vez que conocimos a alguien le dimos la mano así para hola. Luego vino una chica de Italia y dijo hola y ella estaba lista para besarnos y estaba pensando, no, es 2 o 3, solo fueron 2 veces, pero una vez en el Hotel Jesús, nosotros estábamos ahí de pie con algunos de los jóvenes y les pregunté, ¿les dices a tus padres que los amas? No. ¿Abrazas a las personas en casa? Y ellos decían, no. Muchos jóvenes no estaban acostumbrados a eso. Muchas personas no estaban acostumbradas al amor. Muchas personas no están acostumbradas a eso. Entonces me senté y le escribí una carta a mi papá y le dije, Padre, es muy difícil para mí decir te amo. No quiero que sea así. Solo quiero que sepas que no me acuerdo si lo escuché de ti. Y no critico, pero no estamos acostumbrados a eso en nuestra familia. Solo quiero que sepan que los amo. Y normalmente respondía, pero esta vez no. Así que necesité llamarlo y preguntarle sobre si recibió la carta. Sí, gracias, pero no sé qué responder. Y le dije, está bien. Cuando fui a casa, mi padre, que tiene 78 años, y yo por primera vez en mi vida recordé un paseo de padre e hijo. Y hablamos sobre eso y dijo, Torben, sobre tu carta, sí. No estamos acostumbrados para eso en nuestra familia. Y nunca dije que te amo. Porque mi padre nunca me había dicho que me amaba. Y no estaba acostumbrado a esto. Y para mí escuchar esas palabras realmente me hizo algo, porque no es porque mis padres no me quisieran, sino que ellos no sabían cómo decirlo. Porque fueron influenciados ellos mismos. Y hay verdaderamente una libertad en esto. Y hay muchos de ustedes que están viendo esto, ahora que tienen el mismo problema.
Algunos de ustedes ya están conmovidos cuando hablé sobre eso y estaban pensando, este soy yo. Mi padre no estaba allí, mi madre no estaba allí. Y lo que hacemos a menudo cuando hablamos de Dios es que Dios es nuestro Padre, pero bajamos a Dios a un nivel humano. Entonces, si tuviéramos un Padre que no estaba allí, que nos hirió, nos golpeó, no tuvo tiempo para nosotros, derribamos a Dios y pensamos que Dios es igual, que Dios no tiene tiempo para nosotros, no lo queremos. Pero Jesús dijo, si ustedes que son malvados dan buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que esté en el cielo nos dará el Espíritu a los que le pregunten? Así que Jesús está diciendo que los que somos malos aquí podemos hacer cosas buenas, pero Dios que está en el cielo arriba es mucho más fuerte y mejor y más puro y amoroso que cualquier padre. No lo hará. Y nunca deberíamos rebajar a Dios a un nivel humano, igualarlo con nuestro Padre aquí. Yo diría que cuando empecé a hablar sobre esto, de que hay muchas personas que necesitan perdonar a sus padres. Sí, pero me hicieron daño, no me dieron lo que necesitaba. Sí, pero perdónalos. Hay tanto poder en el perdón. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Nosotros pensamos, por supuesto, que ellos sabían lo que estaban haciendo, se llevaron a Jesús, lo clavaron. No, ellos no lo sabían. Esos romanos no eran libres. Los que pusieron a Jesús en la cruz no eran libres, fueron influenciados por los romanos. Fueron influenciados por el demonio, fueron influenciados por muchas mentiras. No sabían quién era Jesús en realidad, de lo contrario no lo habrían hecho. Así que lo hicieron influenciados por otras personas de la misma manera con tu mamá, con tu papá. Ellos fueron influenciados con personas que nos han lastimado, que se han burlado de nosotros, que nos han robado, que han hecho cosas. Podemos perdonarlos. ¿Por qué? Porque no saben lo que estaban haciendo. Si tu padre, si tu madre fueran libres y no estuvieran influenciados por el pecado y por el mundo y por una infancia en la que tampoco experimentaron amor, abrazos y perdón, si fueran totalmente libres, te habrían dado algo más, pero no puedes dar algo que no tienes. Y esta es gran parte de la sanidad, gran parte de la libertad. Y hablamos de esto y del cuerpo de Cristo. La iglesia debe ser una familia donde vamos y nos abrazamos y experimentamos que somos familia. Experimentamos esa familia. No somos miembros de un cuerpo solamente, o miembros de una iglesia. Somos una familia, nos amamos. Y por ejemplo, yo no podía leer. No podía escribir, tenía muchos problemas, pero Dios me ha liberado. Mi padre nunca dijo, según recuerde, que me amaba. Mi madre igual, y tuve una herida, pero Dios me liberó y me sanó. Y soy padre para muchas personas. Hay niñas, niños que siento que puedo ayudar y a veces no necesitamos hablar mucho, solo darles un abrazo. Y le digo, vamos, creo en ti. Entonces, quiero terminar esto. Tenemos autoridad para expulsar demonios. Cuando es un demonio no necesitamos saber mucho. Solo tenemos que decir, sale en el nombre de Jesús. Pero a veces no es un demonio o liberación. A veces es la renovación de la mente. A veces es el evangelio. Muy a menudo es solo amor. El amor esconde una multitud de pecados. Para experimentar una familia, experimenta el amor. Si ese eres tú, si conozco a alguien y hablo de esas cosas, lo que a menudo les digo, ¿quién eres? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué te ha hecho a alguien? ¿Qué te ha hecho quien eres? Y ahora has escuchado esta enseñanza. ¿Cuál es tu historia? Algunos dirán, tengo un problema con mi madre o mi padre, o perdí a un amigo que murió hace muchos años, todavía me duele, o me molestan en la escuela, y eso me abrió para algo, o viví en un pecado y que me duele, duró hace muchos años y nunca he podido dejarlo, o tengo un problema con una enfermedad y entró así y con esto y esto. Al escuchar a las personas contar su historia, nos preguntamos, ¿comenzamos con el evangelio? ¿Comenzamos a echar un demonio? ¿O es simplemente renovar la mente? O tal vez todo al mismo tiempo.
tal vez solo necesitan perdonar a sus padres, y oramos por ellos. Y ordenamos que cada dolor, cada espíritu de falta de perdón y cada dolor se vayan. Y luego lloran, y les damos un abrazo, y hay libertad y sanidad ahí. Y lo hemos hecho aquí con los estudiantes de la escuela pionera. Hace unos días hablé sobre esto y hubo personas que rompieron a llorar. Y algo está comenzando ahí, como cuando mi madre se enfermó. No pude llorar durante años, no pude llorar, pero cuando entró el Espíritu comencé a llorar. Y esa sanidad tardó unos meses. Antes de que todo saliera, cuando sabemos si una persona es libre, siempre es fácil de ver. A veces nos encontramos en un lugar donde tal vez solo necesitamos más libertad y nuestro enfoque no es tengo problemas, nuestro enfoque es solo hacer lo correcto, pero a veces surgen cosas y luego nos ocupamos de eso, oramos por eso y vemos de qué se trata. ¿Es algo con el evangelio que necesitamos? ¿Es expulsar demonios o es la renovación de la mente? Espero que haya sacado algo de esta enseñanza. Es una enseñanza difícil de hacer cuando no sé quién está escuchando. Si te viera y estás frente a mí en este momento, es mucho más simple y mucho más fácil, porque entonces solo preguntaría ¿quién eres? ¿Cuál es tu problema? Ok, luego lo dices, vería si hay alguien que necesite perdonar. Ok, ¿hay algo de lo que debes arrepentirte? Ok, ¿has sido bautizado en agua? ¿Has recibido al Espíritu Santo? Sí, no, es lo que necesitas. Luego te guiaría a la oración. Tomaría tus manos, te diría que te tranquilices. Entonces oraría contigo, donde pudieras confesar y decir, vengo a ti, presento a mi mamá y a mi papá y te los entrego ese dolor, te lo entrego. Me arrepiento, pido perdón por mis pecados, tengo pecados, he pecado, necesito perdón para liberarme de este espíritu de depresión o lo que sea. Y luego oraríamos, después, tan pronto como digo amén, digo Espíritu Santo, ahora eres tú. Yo diría el problema. Hablo a ti, dolor, sal ahora mismo. Le hablo a tu dolor, falta de perdón de tu mamá o papá, salgan ahora mismo. Falta de perdón, sal. Espíritu de depresión, sal. Enfermedad, sal. Le hablo a este espíritu de desorden alimenticio. Este dolor se va ahora mismo. Siga hablando. A menudo algo sucederá. No cierre los ojos. Tenga los ojos abiertos para que puedas ver la manifestación que está pasando. A veces solo puedes verlos bostezar, a veces no estás seguro, así que pregunta, ¿hay más? Sí, ¿hay más o no? ¿Soy libre? Ahora, lo mejor que puedes hacer es intentar hacerlo. Lo peor que puedes hacer es tomar esta enseñanza y empezar, oh no, es demasiado complicado, no sé cuándo hacerlo, simplemente hazlo, solo sal y hazlo, y aprenderás haciéndolo. Ok, la próxima enseñanza que haré en pocas semanas, voy a Israel primero y a Jordania para tener algunas reuniones y después de Israel y Jordania vamos a hacer la próxima lección en la escuela pionera y tal vez si hay algunas preguntas puedo comenzar con ellas en la próxima lección. Terminaré ahora. Espero que hayas aprendido algo en esta enseñanza y oraré por ti. Ustedes que están ahí y han escuchado esto, hay autoridad. Me gustaría orar por ti. ¿Estás enfermo? ¿Tienes enfermedad? Pon tu mano en el lugar. Si tienes dolor en tu corazón, pon tu mano allí y oraré por ti. Si es necesario, perdona a las personas que te han herido. Ahora es una decisión. Decide en tu corazón que quieres perdonarlos ahora mismo. Y ora conmigo, ora y di, los perdono en este momento. Perdono a mis padres, a mi madre, a mi padre por lo que hicieron o no hicieron, como no estaban ahí. Deje ir ese dolor, tome eso y ponlo en Jesús y luego ora a Dios para que el Espíritu Santo te dé la libertad. Y si quiere libertad, vaya a nuestro mapa, busque a alguien cercano, porque esto es algo que la gente a menudo pregunta. Tenga un asesoramiento y alguien cercano a usted, invítelo a asistir a un evento de patada de arranque.
Oraré ahora. Dios, gracias por esta enseñanza. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque hay libertad en ti, Jesús. Oro por esas personas que están enfermas en este momento. Oro por la libertad. Libertad para ti ahora mismo en el nombre de Jesús. Cada dolor, cada herida en su corazón que vino de sus padres, cada herida que vino de ellos, cada herida que viene a ser objeto de burlas de la escuela, cada herida que viene de malas experiencias, hablo a ese dolor, a ese espíritu de incredulidad, falta de perdón, le hablo al espíritu de falta de perdón y le ordeno que se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús. Le hablo a ese dolor, vete ahora mismo. Le hablo a esa enfermedad, a ese espíritu inmundo. Le ordeno que dejes a esa persona ahora mismo. Y hablo libertad y hablo vida en el nombre de Jesús. Te mando demonio, sal ahora mismo. Sal espíritu inmundo, sal ahora mismo. Tu enfermedad, sal ahora mismo en el nombre de Jesús. Te hablo espíritu de depresión, espíritu de miedo, fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo mando libertad en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios, vengas con tu Espíritu Santo ahora mismo. Ven, Espíritu Santo, ahora mismo y llena a esa persona. Dios, ven con tu Espíritu. Y si necesitan el Evangelio, si necesitan arrepentirse y bautizarse, Espíritu Santo, ven y convéncelos de que esto es lo que necesitan. Abre sus ojos y oro que van a experimentar libertad, la misma que miles de personas están experimentando. Así que ven, Espíritu, háblales. Tócalos ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, chicos, espero que hayas sacado algo de esta enseñanza. Fue un poco larga, mucha información, pero estás invitado a ver esta enseñanza más veces, así realmente la entenderás y ponla en práctica.